«Préstame tu juguete», le dijo esta niña mendiga a un niño rico, y mira cómo reaccionó él. Federico y Liliana eran una pareja exitosa. Habían tenido de todo en la vida y cada una de las cosas que se habían propuesto las habían conseguido. No tenían ningún motivo para dudar de su buena fortuna y creían firmemente que las cosas seguirían yendo a bien siempre. Por eso, se levantaban cada día más tarde, confiados en que su empresa andaría bien sin ellos. Se tomaban largas vacaciones, creyendo que su administrador podía con todo, y se gastaban jugosas cantidades de dinero en cenas y ropa costosa. Su casa, por otra parte, estaba llena de lujos. Todo en su vida era tan perfecto que decidieron que solo había algo que les faltaba: un bebé que llenara de luz y alegría su hogar. Como todo lo demás en su vida, tampoco tuvieron problemas para concebir, y Liliana pronto quedó embarazada. Y cuando finalmente supieron que sería una niña, el nombre para ella con el que ambos estuvieron de acuerdo, sin dudarlo, fue Elena. Era el nombre perfecto para su niña perfecta. Cuando Elena nació, Federico y Liliana descuidaron aún más sus negocios para no perderse ni un solo detalle del crecimiento de su bebé. Y estaban tan ensimismados en su burbuja de perfección que cuando uno de sus socios llegó a hacerles una propuesta que haría crecer aún más su negocio, no se tomaron el tiempo adecuado para analizar la propuesta y dieron su aprobación de inmediato. No se imaginaron que en ese momento estaban firmando la sentencia de su ruina. Cuando Federico y Liliana supieron que su situación financiera no estaba bien, ya era demasiado tarde para salvarla, y todos sus negocios cayeron en picada. Las malas decisiones, el descuido y un exceso de confianza les jugó una mala pasada, y en muy poco tiempo perdieron absolutamente todo lo que tanto habían tardado en conseguir. Elena no alcanzó a darse cuenta en qué momento su vida cambió. Era muy pequeña en ese entonces para enterarse de que, después de tenerlo todo, ahora sus padres no tenían nada. Con apenas 2 años, Elena y su familia estaban en la ruina total. Para la niña, que no entendía lo que pasaba ni por qué sus padres repentinamente se gritaban entre ellos, el suceso fue muy traumático. Pronto olvidó que hacía apenas unos meses había tenido a su disposición todos los juegos que quisiera y que era vestida con delicadas prendas. Ahora solo tenía una muñeca y la ropa cada vez se le quedaba más pequeña. Sus padres veían con preocupación cómo todo en sus vidas iba escaseando más y más. Pero ellos jamás se imaginaron que su situación económica los acorralaría hasta el punto de verse obligados a pedir limosna. Y, como todavía eran tremendamente vanidosos y querían seguir guardando las apariencias hasta las últimas consecuencias, con lo último que les quedaba, se mudaron de ciudad. La ciudad de sufrimientos. Sabían, pues una vez que llegaran, tendrían que empezar a pedir limosna para poder comer. Después de una semana en esa nueva vida, se sorprendieron al darse cuenta de que, a pesar de haber llevado por años un estilo de vida diferente y del dolor que les causaba todo lo que habían dejado atrás, acostumbrarse a una realidad no es tan difícil, sobre todo cuando está de por medio la supervivencia. Y aunque echaban de menos todas las comodidades y lujos que un día habían tenido, se adaptaron a su nueva vida y lo que ésta les exigía, trabajar de sol a sol para ganarse los alimentos. Los primeros meses los pasaron en las calles, pidiendo limosna y vendiendo golosinas en los semáforos con Elena en brazos. Después, gracias a una pequeña tregua del destino, Liliana consiguió empleo en una sala de belleza, donde sus previos conocimientos de moda y glamour fueron valorados, aunque pobremente pagados. Sin embargo, Liliana no se daba por mal servida, pues, gracias a ese trabajo,
pudieron alquilar un pequeño piso para no dormir más a la intemperie. A pesar de esto, los alimentos y demás necesidades seguían dependiendo de la limosna, y Federico y Elena continuaron en los semáforos vendiendo lo que podían y aceptando las ayudas que de vez en cuando algunos les daban. Así pasaron 4 años. Habían llegado a un punto en el que ya no recordaban su vida anterior. Sabían que habían sido ricos alguna vez, pero eso ya no los atormentaba. Elena, que no lo recordaba en absoluto, era una niña alegre que mantenía cálidos los corazones y los ánimos de sus padres. Por esa sonrisa era que se levantaban cada día nuevamente a luchar. Elena era su orgullo y su motivación. Ella, por su parte, era muy apegada a sus padres y estaba segura de que mientras estuviera con ellos, nada le faltaría y tendría todo el amor del mundo. A sus 6 años, Elena ya no solo acompañaba y esperaba a su papá mientras vendía y pedía entre los carros, sino que también empezó a ayudar. Apenas veía ponerse el semáforo en rojo, se armaba con su tierno rostro y empezaba a pasar auto por auto, llevando algunos dulces en las manos y sonriendo como solo ella sabía. Esta situación enternecía a unos que les compraban y enfurecía a otros que se fastidiaban porque en cada semáforo había alguien pidiendo, inconscientes de que la buena fortuna no los ilumina a todos. En todo este tiempo, Elena había conservado a su única muñeca, pero ya no tenía tanto tiempo para jugar con ella, ni sabía que existían otros niños que podían dedicarse el día entero a jugar si así lo querían. Simplemente, llevaba a su muñeca a todos lados como una especie de amuleto. Pero, un día, tuvo curiosidad por un niño que viajaba en un auto elegante con su padre y que llevaban, en el asiento de atrás, una gran cantidad de juguetes. Elena nunca había visto algo así, y fue inevitable que su niñez saliera a flote. Se quedó hipnotizada mirando los juguetes y no pudo evitar decirle al niño que le prestara uno, que hacía mucho tiempo que no jugaba. El niño la miró sorprendido. Era de su misma edad y le parecía inconcebible que no jugara, cuando él lo hacía todo el día. Y, sin mirar siquiera a su padre, tomó rápidamente uno de los juguetes, un lindo caballo de peluche, y se lo entregó a la niña sin decir nada. En ese momento, el semáforo cambió y el auto se fue. Pero Elena no olvidó el auto ni el rostro del niño, pues como había pedido el juguete prestado, estaría pendiente a cuando volviera a verlo para devolverlo. Pero pasó una semana y el auto no volvía, y ella se sentía extraña pues no quería quedarse con algo que no era suyo. Por eso, cuando al cabo de 2 semanas volvió a ver al niño y a su padre, sintió alivio. Grande fue su sorpresa cuando al querer devolver el caballo de peluche, el niño no solo no lo recibió, sino que le dijo que se lo regalaba, junto con una muñeca nueva que habían comprado especialmente para ella. Fue en ese momento que Federico, al ver que el auto se demoraba junto a su hija, se dirigió allí para saber qué estaba sucediendo. Entonces, el padre de aquel solidario niño le habló a Federico, de padre a padre. Le dijo que a pesar de que había intentado que su hijo se olvidara de Elena, no lo había logrado, y que desde que la había conocido, no había hecho más que apurarlo para que pasaran nuevamente por allí y darle más juguetes. Él se había negado rotundamente hasta que, después de contarle el episodio a los abuelos, estos le aconsejaron no cortar los impulsos de bondad en su hijo, pues esto le haría mucho daño. Que había sido así como, finalmente, habían decidido pasar por allí nuevamente y darle un regalo a Elena, pero también a sus padres. Querían proponerles que ellos se encargarían de la educación de la niña para que a partir del siguiente año, su hijo y Elena fueran compañeros de clase. Sabían que ambos se sentirían más cómodos teniendo un amigo desde el comienzo. Federico, que sabía que Liliana no se opondría, aceptó. Y fue así que Elena, aunque en ningún momento se alejó de sus padres,
empezó finalmente a recibir la necesaria educación. Elena jamás se habría imaginado que aquel niño que le prestó un caballo de peluche se convertiría en su mejor amigo y que desde entonces el destino de las dos familias estaría ligado para siempre. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.